Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar las dos clases de quemados y sobre todo voy a tratar de hacerles un poquito de hincapié más en la fisiología y la fisiopatología. Como ustedes comprenderán, dominando esto de cualquier patología, es ya fácil el tratamiento darlo en forma adecuada. Entonces, el objetivo de esta clase es describir las distintas causas de las quemaduras, identificar las diferencias entre los distintos tipos de quemaduras, conocer la fisiopatología de las quemaduras, llevar a cabo la valoración integral de un paciente con quemadura, planificar los cuidados en pacientes quemados, describir el tratamiento médico y o quirúrgico del paciente quemado. Estos son los objetivos de la presente charla, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Las quemaduras es una de las enfermedades o patologías muy frecuentes que desde que el hombre empezó a poblar la tierra ya tuvo este tipo de agresión por efectos de la naturaleza, que se provocaba incendios, quemaduras por radios, fricción y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ese momento ya empezó a existir diferentes formas de tratamiento para llevar a efecto el tratamiento. Entonces, estas injurias térmicas posiblemente sean tan antiguas como el descubrimiento del fuego. Estas han sido responsables de quemaduras mucho antes del dominio del fuego por el hombre, ¿no? Por decir que hay un rayo en un determinado sector y eso provocaba quemaduras y muerte en los diferentes poblados de ese entonces. Las quemaduras constituyen una de las lesiones traumáticas más graves que puede sufrir una persona debido a la pérdida de la piel dañada, las alteraciones fisiológicas que ocurren en su organismo, el dolor, la complejidad del tratamiento, el tiempo tan prolongado de curación, las secuelas funcionales y estéticas. Un profesor de quemados que tenía, él manifestaba que un quemado era un desgraciado prácticamente, por el hecho de que estando en un estado de salud equilibrado, o sea, en buen estado de salud, en fracciones de segundos ve peligrar su vida. Si no es el accidente por quemadura que lo mata, va a ser en la recuperación posteriormente, ¿no? Todo el tratamiento que lleva a la resucitación de sus pacientes quemados. Esta resucitación de estos pacientes quemados va a llegar a un eterno episodio de dolor, trastornos psicológicos, psiquiátricos, o puede perder la vida también con una infección en la misma resucitación hidroelectrolítica. Si sale de todo esto, son pacientes que después van a tener que luchar con toda la deformidad o secuelas que pueda tener la quemadura. Hasta ese momento son sufrimientos que las puede palpar, pero también hay otro tipo de sufrimientos psicológicos, ¿no? Como es el abandono, la pérdida de trabajo, la pérdida de algunos enseres que ha podido ocasionar la quemadura. Desafortunadamente, pues la persona que tiene menos ingresos es las personas que con mayor incidencia se están quemando. Entonces, esta patología supone un enorme reto para todo un equipo multidisciplinario que requiere de conocimientos muy específicos sobre cuidados físicos, psicológicos del paciente y la familia. Las quemaduras no solamente es cuestión del cirujano plástico, es una patología en la cual van a intervenir diversas especialidades para llevar a cabo un tratamiento de forma adecuada. Esta gráfica es con la finalidad de mostrar que no solamente las quemaduras pueden presentarse externamente, sino también hay quemaduras internas sin lesionar la piel. Ustedes recordarán por los periódicos o por alguna conversación, hace muchos años en Lima había una discoteca que se llamaba, ya ni recuerdo el nombre, bueno, que se quemó, ¿no? Se incendió. Y la gran mayoría de los chicos que estaban en la discoteca murieron única y exclusivamente por quemadura respiratoria, por inhalación de humos tóxicos y respiración de calor. Entonces es importante en esto. Y esta otra grafiquita, quizás es un poquito cruda, pero no lleguemos en un paciente que tiene una quemadura a tener este tipo de secuelas. ¿Por qué? Porque con este tipo de secuelas ha perdido todo lo que es calidad de vida y muchas veces nos preguntamos y decimos sin tener pensamientos extremos si es que merece vivir con ese tipo de deformidades o ese tipo de secuelas. Para evitar esto, necesariamente tenemos que orientar la patología si es que ha producido el accidente un buen tratamiento
o lo mejor es evitar el accidente para no llegar a esto. Esa es la diferencia, como han visto anterior. Un niño con quemaduras tratado adecuadamente ve en el lado derecho de su pantalla que es un niño que no presenta secuelas, excepto una pequeña pigmentación en el cuello. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Tratar a una persona sin que llegue a tener secuelas de este tipo. Es importante tener una definición de las quemaduras y se define una quemadura como una agresión cutánea causada por cualquier agente que origine una variación térmica local, que puede ser por cualquier agente físico, químico, radiante, biológico, que va a producir lesiones cuya gravedad va a variar por su extensión, profundidad y localización. Este cuadrito que lo estoy mostrando a continuación es un cuadrito que ya tiene muchos años, que fue tomado de la fuente del Ministerio de Salud, en el cual, si lo vemos brevemente, vemos que la mayor incidencia de pacientes quemados está en los niños menores de 4 años, ¿no? Más o menos con un 36%. Y le siguen los niños de hasta 9 años, o sea, si nosotros calculamos niños hasta 14 años, vemos que más o menos más del 50% de quemaduras se produce en esa etapa, ¿no? Como dice más abajo. Representan el 62% de los pacientes quemados. Y después nos vamos al otro extremo, ¿no es cierto?, donde prácticamente en esa larga cantidad de pacientes está que se llama los pacientes en etapa productiva, o sea, de 20 a 59 años. En este cuadro es muy poca la cantidad de pacientes seniles quemados porque de repente no ha sido muy específica en la toma de esta muestra, ¿no? Pero normalmente en las poblaciones se ve que la mayor cantidad de pacientes quemados son los niños menores de 14 años, los pacientes seniles mayores de 60, 65 años. Y en el centro están generalmente las quemaduras profesionales, sean eléctricas, sean químicas, producto del trabajo. Se ha visto también que en el 65% de todos estos pacientes quemados son producidos por líquido caliente, seguida de un 30% por fuego, y las otras quemaduras, que son las quemaduras profesionales que llamamos nosotros, que es la corriente y la química, de un 5%. De este total, ustedes se dan cuenta que la población pobre, en un 71%, es la que se presenta con mayor incidencia en quemaduras. Esto se repite en los diferentes países, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Es parecido. Lo que a veces varía es un poquito la gente. ¿Por qué? Porque en estos países generalmente el gas es a domiciliario. Entonces hay mayor quemadura por fuego en esas zonas. Y en segundo lugar, ustedes se han dado cuenta que los pueblos jóvenes aquí ya tienen una mayor cantidad de construcción noble. Entonces, por eso que no es muy frecuente la quemadura por fuego, pero ocupa, como ustedes han visto, un 30 y tantos % de incidencia. Entre los agentes que van a producir quemadura tenemos el calor, o sea, todos los que producen calor. Tenemos ahí líquidos calientes, el vapor, metales calientes, X y Y cosas que van a producir calor. Frío, como les dije anteriormente, con muy poca frecuencia, químicos, es generalmente un tipo de quemadura profesional. O últimamente también se está viendo con un poquito de incidencia en las amas de casa por los diferentes compuestos que se está usándose en la limpieza de los hogares, ¿no? Lejía, ácido sulfúrico, todo ese tipo de cosas que se usa para la limpieza. La radioterapia, la luz solar y los compuestos biológicos, ¿no? En cuanto a incidencia. Las quemaduras por líquido caliente es la causa más frecuente y suele producir quemaduras dérmicas por inmersión, por derrame, en forma deliberada, y generalmente son aceites, alquitranes y líquidos. A veces nosotros hay la tendencia a decir que las quemaduras por líquido caliente generalmente son quemaduras de segundo grado profundo hacia abajo. Y las quemaduras por fuego son generalmente quemaduras profundas de segundo grado profundo hacia arriba. En cuanto a las quemaduras por fuego, como habíamos visto, es la segunda causa más frecuente y produce quemaduras más profundas, que a veces compromete la dermis y la subdermis, como son los incendios caseros, el tabaquismo, en los accidentes de tránsito, con ignición de ropa, estufas, etcétera, que pueden producir ignición y fuego para poder producir este tipo de quemaduras.
Las quemaduras por contacto con objetos sólidos calientes, su profundidad depende de la temperatura del objeto y del tiempo de contacto. Esto se mira mucho, generalmente cuando acá está la fábrica de aceros, se mira mucha quemadura por contacto, y a veces ni tener contacto con la barra, sino estar a cierta distancia, porque ustedes comprenderán que esas barras tenían una temperatura superior a los 5.000 o 10.000 grados de temperatura, una barra fundida. Entonces, dentro de la teología tenemos una quemadura acá por agentes físicos, una norma térmica, tenemos una quemadura por líquido caliente, y se van a ir fijando porque en el transcurso de la charla les voy a ir pasando diferentes diapositivas, y para que ustedes vayan más o menos acostumbrándose a ver los tipos de quemadura, ¿no? Esta es una quemadura blanca, y al ser blanca podemos definir que es una quemadura profunda en el momento que se esté evaluando. Eso no significa que mañana puede ser una quemadura de tercer grado. Hay combinaciones en esa misma quemadura, es nueva, profunda y de tercer grado. Esta es una quemadura sin miedo a equivocarse, una quemadura de tercer grado, ¿no? Formación de escaras, pero ya con un poquito de tiempo de antigüedad de quemadura, pues unos 8 o 10 días. Entonces las quemaduras por contacto con agentes químicos, que pueden ser por ácidos, álcalis o compuestos orgánicos, van a traer una desnaturalización de las proteínas de la piel y suelen ser profundas y progresan si no se elimina el agente precozmente. Adelantándose a esto, el único antídoto para todos los agentes químicos, no se olviden que es el agua, cuya finalidad única y exclusivamente es bajar la concentración del químico, ¿no? No es como finalidad como un antídoto, simplemente para bajar la concentración y haya menos químicos para que no pueda estar produciendo quemaduras profundas. Las quemaduras por electricidad suelen ser muy profundas y tienen puerta de entrada y salida. Discurren por las zonas de menor resistencia, como son los vasos cinéreos, pero sin embargo pasan por zonas de mayor resistencia, como los huesos, y producen gran temperatura, ocasionando más trombosis e isquemia de la zona afectada. En muchos casos son de gran extensión y requieren de uso de injertos. Una quemadura eléctrica, como estamos viendo, es una quemadura grave, una quemadura química, a veces sin producir mucha lesión, sino como complicación, ¿no? Con una fibrilación ventricular o un paro cardiorrespiratorio que puede ocasionar el paso de corriente. Ahí tienen el ejemplo de una quemadura eléctrica, ¿no? Agarrada al cable, a veces cuando son muy pequeñas, la misma zona se comporta como área de ingreso y área de salida. Acá tienen otro tipo de quemadura, la que se conoce con el nombre de quemadura en beso. Es una quemadura eléctrica que genera un arco voltaico en el pasaje de electrones, ¿no? En vez de ir por todo el conducto nervioso, venoso o arterial, hace un salto y genera un arco voltaico en esa zona, provocando quemaduras profundas. Las quemaduras por chispazo o explosión fugaz suelen ser superficiales, explosiones de gas natural, butano, propano, destilados o cortocircuitos que puede ocasionar al manipular la electricidad. Las quemaduras por radiación solar, que suelen ser superficiales, y quemaduras por agentes biológicos, ¿no? Entonces, son los diferentes agentes que pueden producir una quemadura. Acá tienen un ejemplo de un paciente con una quemadura de segundo grado superficial, ya con unos días de evolución, producida por un flash, ¿no? O un fogonazo, que se llama de corriente. Igualito, un paciente que tiene un fogonazo, sea de gas, una quemadura de segundo grado superficial, en cara. Y esta es otra variedad de una quemadura química, ¿no? Es una quemadura por ácido sulfúrico. Igual, es una noxa radiante. Antiguamente las máquinas no eran tan precisas en la radioterapia y provocaban grandes lesiones. Son lesiones radiantes que son muy difíciles de tratar y cuyo tratamiento generalmente es a base de colgajos. Esta es una quemadura por radioterapia por cáncer de mama. Entonces, la piel del hombre posee una alta conductibilidad específica al calor, o sea que capta calor, con una baja irradiación térmica. Por lo tanto, la piel se sobrecalienta rápidamente y se enfría lentamente, ¿no? Esa es una particularidad que hace que la quemadura perdure en el paciente quemado, o el calor perdure en la piel del paciente quemado. Como resultado de esto, el daño térmico persiste luego de que el agente se haya extinguido o haya sido removido. Es por eso, avanzando un poco más, las maniobras de rescate, ¿no? El que es el enfriamiento con agua. ¿Por qué? Porque la piel retiene el calor y difícilmente lo va soltando.
La lesión tisular es proporcional al contenido de calor del agente quemado, tiempo de exposición y conductividad del calor de los tejidos involucrados. O sea, dicho de otra manera, la profundidad de una quemadura estaría dada por el calor del agente, o sea, la temperatura del agente, el tiempo de contacto de ese agente y el área o la piel que está involucrada. No es lo mismo una piel facial a una piel de las plantas, son diferentes grosores y como consecuencia el tiempo por igual y el mismo agente va a dar diferentes profundidades en diferentes partes del cuerpo. Las quemaduras no fatales son una de las causas de morbilidad. Ustedes se han dado cuenta que la mayor cantidad de pacientes son quemaduras no muy graves, o sea, no fatales, como dice, pero sí trae ciertas consecuencias en los hospitales, como es una hospitalización prolongada. Muchas veces puede traer desfiguración o retracciones, como consecuencia discapacidad laboral, ausentismo laboral, abandono social y familiar, y estigmatización y rechazo, ¿no? Como les dije, en la mañana a los alumnos, un profesor decía que un quemado es un apestado, ¿no? Porque nadie quiere tratarlo, nadie quiere atenderlo, todos quieren un poquito lejos por el dolor, por las curaciones y por todo ese tipo de cosas. Una de las principales causas de pérdida, año de vida ajustada en función de la discapacidad en los países de ingresos bajos y medianos. Imagínense 20 días, 30 días de hospitalización, mala recuperación, mala rehabilitación, trae un gran contenido de ausentismo laboral. Objetivos de la asistencia prehospitalaria, o sea, lo que se va a hacer en el lugar del accidente, antes que llegue a un centro o un centro primario como una posta alejada. Entonces, detener el proceso de combustión, así como prevenir posteriores complicaciones y lesiones secundarias al shock. No nos estamos refiriendo a una gran quemadura, ¿sí? Hay que detener el proceso de combustión. Si está electricidad, desconectarlo. Si está prendido, apagarlo y comenzar con las maniobras de enfriamiento. La atención inmediata de las quemaduras limita significativamente su progresión y profundidad. Entonces, si ustedes pueden dar esa asistencia en el momento del accidente, entonces sería ideal. Vamos a detener el calor. Al detener el calor vamos a evitar que esas quemaduras se profundicen y aumente la extensión. Y si podemos dar una rehidratación, entonces estamos colaborando para que esa extensión de la quemadura no sea mayor de la que inicialmente se presenta. Principales factores de riesgo de las quemaduras son: antiguamente el sexo masculino era un riesgo, ¿no es cierto?, para quemaduras, porque el hombre era el que estaba más expuesto a trabajos de riesgo con fuego y todo ese tipo de cosas. Pero ahora ya no, ¿no? Ya el sexo ya no tiene ninguna diferenciación, ¿no? Porque ustedes se han dado cuenta, vean alrededor de sus compañeras, más mujeres hay que hombres, en los centros laborales, electricistas, mecánicos, ya está compartido con mujeres, los cocineros también está compartido con mujeres, o sea, ese factor de riesgo ya es un poco relativo en este momento. Las edades extremas sí, el niño por tener mayor curiosidad es más propenso a quemarse, ¿no? A jalar, y lo mismo por sus secuelas y limitaciones de los pacientes seniles también tiene mayor tendencia a quemarse. El abuso de alcohol y drogas también, ¿no es cierto? Por el alcoholismo, el uso de cigarros, viviendas precarias, todo permite a veces que las mismas cosas que lo están rodeando se pueden prender. Viviendas de calidad precaria. El manejo prehospitalario contribuye a mejorar la supervivencia debido a la atención inmediata prehospitalaria, capacidad de soporte vital avanzado y transferencia precoz a una unidad de quemados. Nos estamos refiriendo a pacientes que verdaderamente son de un tratamiento mayor, no un tratamiento ambulatorio de la quemadura menor. Una quemadura es una patología muy compleja porque inicialmente puede comprometer o involucrar factores locales, pero cuando esta quemadura sobrepasa un porcentaje, para unos el 20%, es una enfermedad loco-sistémico, ¿no? Tanto daño local como sistémico. Lo que se está produciéndose en el lado local se está produciéndose en el lado del cuerpo. Locales, o sea, lesiones locales, son las que ustedes van a ver. Son lesiones de piel, son lesiones de la piel y las estructuras subyacentes secundarias al efecto del mecanismo de la lesión primaria de la quemadura, como el térmico, químico por radiación,
inhalación de humos y sustancias tóxicas producto de la combustión, lo que ustedes van a ver que ha producido la quemadura. Y este grafiquito es importante, ¿no? De que ustedes lo puedan ver. A veces al inicio es un poquito difícil de detectarlo, pero se puede evidenciar tres zonas o la forma de una escarapela. La zona central, que es la zona de coagulación, que es la zona de máximo efecto del calor. En esa zona hay muerte inmediata de las células, ¿no? Es una zona de coagulación irreversible. Esta zona no va a cambiar. La zona de éxtasis, la zona de sigue, donde se están dándose todos los factores inflamatorios y proinflamatorios, con secreción de hormonas, de histamina, factor de necrosis tumoral, cadicreínas, todo eso que ustedes lo conocen adecuadamente, que es el proceso inflamatorio. Es esta zona donde ustedes van a dirigir el tratamiento, tanto de enfriamiento como de revascularización o mejorar el shock o mejorar la hipotensión que está ocasionando la quemadura. Y la zona de epidemia, la zona congestiva, la zona alrededor, que con o sin tratamiento no va a llegar a más. Entonces, ya que tienen más específico, una zona de necrosis, que es la parte central, zonas de éxtasis y la zona epidémica, ¿no es cierto? Es como acá le estamos mostrando la cara, la escarapelita, ¿no? Y acá más o menos, ¿no? Que se puede ver. Sistémico. Entonces, como habíamos visto, estas quemaduras no solamente son locales, cuando tiene una superficie mayor al 20% o depende del grado de reserva metabólica que pueda tener el paciente, estas quemaduras, todo el efecto que se está ocasionando en un sitio va a ser llegado a otras partes. Entonces consiste en una respuesta compleja inflamatoria con disfunción endotelial, coagulopatía que produce una función multiorgánica que es directamente proporcional a la extensión y profundidad de la quemadura. Destacan en la fisiopatología la lesión de la epidermis, el edema, estado de choque, hipoperfusión, la disfunción microcirculatoria y el importante imbalance proinflamatorio y antiinflamatorio. Por eso les digo, la quemadura es una enfermedad inflamatoria. Acá tenemos un paciente igualito con una quemadura está toda desblanca, es una quemadura de segundo grado profundo, ya casi de tercer grado, con pequeñas áreas, ¿no? Que es un segundo grado superficial. Alteraciones cutáneas. Si la energía es de alta magnitud, ocurre muerte celular por necrosis de coagulación. O sea, si la energía, sea electricidad, o sea calor, o sea contacto de una plancha caliente, inmediatamente necrose y coagula las proteínas. Si es menos intensa, produce lesiones reversibles. Esto determina diferentes grados de profundidad de la quemadura. La irrigación sanguínea local se altera total o parcialmente. El flujo se restablece en aproximadamente 24 o 48 horas, si es que no se produce desecación o infección. En las quemaduras profundas, las alteraciones persisten 3 semanas, época en la que aparece neovascularización del tejido de granulación. La naturaleza vascular de la lesión profunda explica la ineficacia de los antibióticos sistémicos para controlar la sepsis local. Es por ello, como yo les decía, ¿no? Si tú pones un antibiótico local y esa zona de la quemadura está avascular, está trombótica, entonces no puede llegar el antibiótico sistémico a esa zona. Y en el caso de que llegue el antibiótico a esa zona está en hipoxia, está en acidosis y por consecuencia tampoco el antibiótico va a tratarse. Por eso que el tratamiento generalmente antibiótico en el paciente quemado es local, es en el lugar de la quemadura. El daño no es uniforme y el aspecto de la lesión varía día a día. O sea, no es uniformemente, todas las quemaduras no son segundo grado profundo. Tenemos superficial, intermedio, profundo, superficiales de todo tipo, por las diferentes maneras de enfriamiento o áreas de contacto que ha tenido con el líquido o el calor. En la zona intermedia debe concentrarse el tratamiento para evitar que se extienda la destrucción celular. Inhibidores de la prostaglandina, aspirina, indometacina, esteroides y de tromboxano, dipidamol, metamizol se han intentado dar en esa zona con la finalidad de disminuir la muerte de esa parte, ¿no? Pero hasta la fecha ninguno de esos productos al parecer ha dado resultado como es el enfriamiento y la perfusión adecuada. Alteraciones hemodinámicas inmediatas es el aumento de la permeabilidad capilar que en el quemado del 25% es generalizada.
como les dije, cuando esa quemadura sobrepasa para unos el 20%, esa permeabilidad capilar que hay en la zona de agresión se hace sistémico, o sea, se da en todo el cuerpo, en el pulmón y en otras zonas donde no ha habido quemadura. Se piensa que hay una toxina del quemado que da una liberación de prostaglandinas, quininas, tromboxano e histamina y facilita el escape de agua, sodio, cloruros y proteínas del intravascular al extravascular. Esto explica el edema intersticial, porque ustedes van a ver que también va a haber un edema intracelular. El débito cardíaco disminuye debido al retorno venoso deficiente, y actuando un depresor del miocardio. Es por esto como también se les dice que el shock hipovolémico en un paciente quemado es un shock por déficit y también es un shock distributivo. Los mecanismos que se postulan para el aumento de la permeabilidad que es tan endotelial son los mediadores inflamatorios y en segundo lugar una alteración en la hormona antidiurética. El shock del quemado es la única combinación de shock hipovolémico y distributivo, o sea, falta de volumen y contracciones de los conductos por donde va a circular la sangre. La reanimación adecuada es la terapéutica más importante en el tratamiento de los pacientes quemados. Alteraciones hematológicas. Hay una hemoconcentración secundaria a la hipovolemia que al corregirse se manifiesta una anemia microcítica hipocrómica. Esto por la destrucción que existe por el calor. ¿Qué pasa? El vaso pasa por el lado caliente y todos los eritrocitos tienen daño, entonces van muriendo y por eso se presenta una anemia posterior. Al inicio, como hay vasoconstricción, al inicio, como hay pérdida de volumen intravascular, el paciente tiene hemoglobinas elevadas, hemoglobina elevado. Pero una vez que se compensa, el paciente entra en una anemia. Esa anemia es por necrosis, por coagulación de glóbulos rojos dentro de los vasos, hemólisis secundaria, anomalías de la membrana o del metabolismo, aumento de la fragilidad osmótica y menor tiempo de supervivencia de los hematíes, anomalías morfológicas, hemorragias por heridas asociadas, úlceras, procedimientos, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a aumentar la pérdida sanguínea. Dentro de las alteraciones metabólicas habíamos visto que es un paciente en estrés, entonces va a haber un hipermetabolismo con elevación en la excreción urinaria de nitrógeno y en el consumo de oxígeno con pérdida progresiva de peso. Hay una disminución por el dolor, por la quemadura, hay una disminución en la ingesta, hay atrofia muscular por desuso o gluconeogénesis, hay aumento de demandas energéticas por el riñón y el hígado, incrementa el metabolismo basal debido a la hipersecreción de catecolaminas, aumento del glucagón y hormonas de crecimiento. Pérdida proteica a través de las lesiones, pérdida proteica a través de los tejidos de granulación, las infecciones desaparecen, la barrera cutánea. Hay mayor por tendencia, ¿no?, a hacer mayor infección, porque no entra la barrera cutánea ni mucosa, ¿no?, que pueda estar sirviendo de aislamiento de los gérmenes externos. Alteraciones gastrointestinales, se puede producir hilo paralítico por desbalance de potasio, de sodio, ulceraciones como erosiones superficiales múltiples, mucosa gástrica, úlceras profundas de Curry. ¿Qué pasa? Como el paciente entra en hipotensión, entonces ya eres la mucosa que en el momento de abrirse presentan necrosis, ¿no?, como formando úlceras. Factores relacionados es insuficiencia respiratoria, hipovolemia, dilatación gástrica, infecciones, deficiente secreción de moco protector, hipersecreción de esteroides. Todo eso conlleva a pérdidas y úlceras gástricas. Alteraciones musculoesqueléticas no son efecto directo de las quemaduras, incluye osteoporosis, fracturas patológicas, osteomielitis, artritis séptica, anquilosis, dislocaciones, escoliosis, formación de huesos heterotópicos. Y a veces en las quemaduras eléctricas por alto voltaje, por la mayor contracción, puede producir directamente fracturas. Alteraciones endocrinas igual, ¿no? Hay liberación de catecolaminas, todo un complejo metabólico, ¿no? Aumento de producción de corticoides, liberación de glucagón, favorece la producción de hiperglicemia. Se puede presentar hipoglicemia en los alcohólicos, por eso que en alcohólicos y niños, la resucitación electrolítica no solamente debe hacerse con cloruro de sodio, sino alternar con dextrosa por esos trastornos hipoglicémicos que hay. Función gonadal disminuida, hormona de crecimiento aumentada.
Alteraciones electrolíticas, mal funcionamiento de la bomba de sodio, aumento de sodio intracelular y salida de potasio, ¿no? La bomba de sodio y potasio que les dije, una bomba normal funciona introduciendo el potasio y sacando el sodio. Pero ¿qué pasa cuando esto se altera? Entra el sodio y sale el potasio. Al entrar el sodio se acompaña de dos moléculas de agua y como consecuencia se crea la otra causa de SIO, que es el edema intracelular por este factor. Hipercalcemia agravada por la hemólisis, necrosis celular, la acidosis, hipernatremia por reemplazo inadecuado de las pérdidas, alteraciones hormonales, sepsis, etcétera, etcétera. Alteraciones inmunológicas. Para abreviar este tema, debemos considerar que un paciente quemado es un paciente inmunosuprimido y una gran susceptibilidad a la infección por destrucción de la piel, ¿no es cierto? Acceso a tejidos profundos, afectación de la mucosa gástrica, laringia, colónica, etc. Condiciones generales de inmovilización que faciliten la neumonía, necrosis cutánea, por presión prolongada, uso de cánulas, etc. Reacciones inflamatorias, que es en realidad la infección. Función de los neutrófilos se ve alterada, el sistema retículo endotelial también alterada, inmunidad humoral también alterada, inmunidad celular alterada. Y esto es como consecuencia que son pacientes que inmunológicamente están deprimidos y por consecuencia tienen mayor susceptibilidad a la sepsis. Antiguamente la primera causa de muerte era la resucitación hidroelectrolítica, o sea, la deshidratación que tenía el paciente. Pero ese espacio ya se cubrió porque ya no hay temor a infundir grandes cantidades de líquido. Pero ahora viene la segunda causa de muerte, que es la infección. Y la infección, como habíamos visto en todas las alteraciones inmunológicas, es porque hay una alteración de las barreras mecánicas, la pérdida de proteínas, alteración de los sistemas de defensa humoral y celular. ¿Qué pasa? El cuerpo descuida la formación de anticuerpos por dedicar esa cantidad de proteínas, de aminoácidos, a la reparación del tejido, ¿no? Entonces deja de lado todo lo que es formación de anticuerpos. Es por eso que nosotros también nos podemos dar el lujo, ¿no?, de usar heteroinjertos, porque el rechazo al heteroinjerto es muy tardío por el hecho que el cuerpo está ocupado en otras cosas de reparación. Alteraciones renales, inicialmente oliguria con densidad específicamente alta, y esta, para abreviar, puede ser una insuficiencia renal prerrenal cuando hay falta de llegada de líquido con presiones de hipotensión, o también puede ser una lesión renal por elementos de pigmentos, ¿no?, como se presentan en las quemaduras eléctricas. La presencia de grandes cantidades de pigmentos, como hemoglobina, mioglobina, pueden producir insuficiencia renal aguda en las quemaduras eléctricas, aplastamiento o lesiones con compromiso muscular. Alteraciones pulmonares, sin trauma por inhalación se produce una hiperventilación y el contenido de agua aumenta durante la resucitación y es mayor en los tratados con corticoides, con cristaloides. Se ha visto, ¿no? Por eso es que en la actualidad, cuando entremos ya dentro de un momento a tratamiento de resucitación hidroelectrolítica, no hay fórmulas ideales. ¿Por qué? Porque a mayor líquido que des, no es que estés hidratando lo mejor, lo estás encharcando. Y al encharcarlo puede haber insuficiencia pulmonar, edema pulmonar, mayor edema, mayor isquemia, mayor todo. Dentro de las alteraciones por quemadura respiratoria se ha visto que el 25% de los pacientes que entran a una unidad de quemados, el 25% de ellos presentan quemadura respiratoria. Y de ese 25%, la mitad fallece producto por la quemadura respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Dicho de otra manera, si tiene un paciente que evidentemente tiene quemadura respiratoria, ustedes le van a decir que el 50% solamente por tener quemadura respiratoria va a fallecer. A eso hay que sumarle los otros factores, ¿no?, de superficie corporal quemada, edad y todo ese tipo de cosas. Estas quemaduras pueden ser de las vías aéreas superiores, o sea, de la glotis hacia arriba, y de las vías aéreas inferiores, de la glotis hacia abajo. Esta quemadura del parénquima pulmonar puede ser con inhalación de humo y parénquima pulmonar sin inhalación de humo. Eso hace la gran diferencia. Cuando hay inhalación de humo, por decir un paciente que se ha quemado dentro de una habitación y se ha quemado el colchón, que es de PVC, por decir, entonces el paciente está recibiendo calor y en segundo lugar está recibiendo compuestos químicos. O sea que esta quemadura es peor que la quemadura que solamente por sí se ha quemado papel y está inhalando solamente
calor. También hay alteraciones nerviosas, la función hipotalámica es afectada, lo que implica ausencia del ritmo del cortisol, aumenta la hipertemperatura corporal, aumenta las hormonas, crecimiento, etcétera, etcétera. Alteraciones hepáticas, igual, ¿no? Disfunción hepática temprana, por el aumento de enzimas, X y Y cosas. Entonces, como ustedes han podido ver, la fisiopatología de un paciente quemado, de acuerdo a la superficie corporal quemada, es pues compleja, ¿no? Por eso les decía que un paciente quemado es un paciente que debe ser tratado multidisciplinariamente. Para que todos hablemos el mismo idioma, siempre es necesario clasificar al paciente. Entonces hay una clasificación inicial, donde solamente tiene en cuenta 3 parámetros: profundidad, extensión y localización. La profundidad de una quemadura está dada por la intensidad del agente, el tiempo de permanencia del agente, el contacto con los tejidos. La destrucción variará de acuerdo a su profundidad y su extensión. Entonces acá tienen, para calcular la superficie corporal quemada, el robot de los 9, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen. Todo el cuerpo 100, genitales 1, cuello 1. Entonces ahí hacemos los 100. Esta es una tabla un poquito más específica, que es la de Lange-Broder, en el cual ya el paciente está mapeado. Entonces lo que uno de ustedes hacen con un lapicito es marcar más o menos la zona que se ha quemado y ahí está el porcentaje. ¿No es cierto? Si se ha quemado, por decir, la parte anterior del brazo, entonces tanto, ¿no? 2 más 1.3 punto y medio. Es más fácil. Lo que pasa es difícil recordarla. Pero en las unidades de emergencia, eso siempre lo van a encontrar pegadito en la pared. Ahora viene el otro, ya hemos visto la superficie corporal quemada, ahora viene a valorar la quemadura. Entonces la quemadura, como cualquier examen físico, vamos a dividirla en 2. Unas quemaduras húmedas y las quemaduras secas. Las quemaduras húmedas es generalmente la de segundo grado y las quemaduras secas las de primero, tercero y cuarto grado. Entonces, y ahí va a variar según el aspecto, ¿no es cierto? Pueden ser quemaduras pálidas, rosadas, blancas. La sensibilidad también depende del daño que ha podido en los corpúsculos sensitivos dañar. El estado de los folículos también, si los folículos se han quemado, quiere decir que son quemaduras más profundas. Antiguamente había el uso de colorantes que se aplicaba para ver la profundidad. Pero ¿qué pasaba? La quemadura terminaba toda pintada y no sabíamos al final en qué quedaba. Biopsias para ver la profundidad ya se descartó por los múltiples cortes y molestias que puede tener el paciente, y ahora simplemente la biopsia nos sirve para ver la presencia de bacterias por gramo de tejido, ¿no? Ver el estado bacteriológico, si son candidatos para injerto o para no injerto. Y esto es importante, esta grafiquita, para que ustedes puedan identificar el color de la quemadura. Entonces tenemos un plexo superficial que está por debajo del epidermis o plexo subepidérmico, en el cual, si no se ha dañado ese plexo, van a ver que la quemadura es roja porque hay vasodilatación. Si ese plexo se ha dañado, queda el plexo subreticular o subdérmico, en el cual ya no hay tantos vasitos, entonces va a haber una quemadura que va a tener un color rosado. Esa es una quemadura de segundo grado superficial. Si esa quemadura es un poquito más profunda, entonces ya va a ser un rosa pálido, esta quemadura es un grado profundo. Y si ese plexo se destruye, entonces prácticamente no va a haber quién dé el color, ¿no es cierto? Como está ahí el folículo, está todo ese tipo de cosas, entonces son quemaduras blancas, o dependerá del agente que ha producido la quemadura. Entonces son netamente vasculares, no hay quien dé el color a la quemadura. Entonces ahí tienen el ejemplo de una quemadura epidérmica o de primer grado, igualito, una quemadura epidérmica por sol, de primer grado. Entonces acá tienen las quemaduras húmedas con la formación de flictemas. Inicialmente esta puede ser catalogada como una quemadura de segundo grado superficial por los flictemas, pero la permanencia de todo ese contenido que hay en la vesícula puede ser que mañana se convierta en una quemadura profunda. Igual, si es una quemadura ya que tiene un poquito más de tiempo, yo me atrevería a decir unos 8 o 10 días, en el cual ustedes ven gran parte de reepitelización, que es toda esta zona, y esta partecita que es una quemadura de segundo grado profundo, que es la que falta, ¿no? Estas son las papilas dérmicas, en el cual estoy diciendo que es una quemadura de segundo grado superficial o profundo. Igual, una quemadura profunda acá al medio,
con superficial al lado. Igual, formación de flictema, segundo grado. Esta es una quemadura blanca, ¿no es cierto? Es una quemadura ya de segundo grado profundo o de tercer grado. Igual, una quemadura de tercer grado. Entonces, ya que tiene una quemadura que es diferente, ¿no? Ya no hay flictemas, ya no hay nada. Y si ustedes son zonas blancas, y esta es una quemadura netamente de tercer grado. Igual, ya es una caparazón que tiene aquel paciente, son varios días de quemadura, tenemos una quemadura de tercer grado. Igual, un paciente que ha tenido quemaduras muy profundas, es una escara negra, ya tiene varios días, el paciente imagino que debe tener unos 12, 15 días de quemadura, pero se ve, ¿no es cierto?, unas quemaduras con trombosis, con todo ese tipo de cosas. Una quemadura de tercer grado. Igualito, ¿no? La trombosis, que es característica de las quemaduras de tercer grado. Acá tiene una quemadura eléctrica, este niño mordió un cable, quemadura profunda de tercer grado o hasta cuarto grado puede ser por la afectación de la parte muscular. Igualito, ¿no? Acá también a veces se considera las heridas por explosión, que pueden llegar a la amputación, ¿no? Igual esta es ya una quemadura muy antigua, ¿no es cierto?, de mucho tiempo de evolución, donde prácticamente la escarectomía se ha hecho sola, ¿no? Por la contaminación de las bacterias, ya se está eliminando sola toda la parte quemada y hay un tejido de granulación en exceso. Este generalmente va a ir a una mano inútil. Entonces acá también tenemos, ¿no?, una quemadura profunda. Entonces la relación del estado de gravedad de un paciente, si este paciente es grave o no es grave, hay muchos factores en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Como a veces lo repito a los alumnos, es como sacarse un billete de lotería. ¿Por qué? Porque si estamos viendo profundidad, estamos viendo que hay 4 profundidades o 5, ¿no? Superficial, segundo grado con sus 2 grados, tercer y cuarto grado. Extensión tenemos del 1 al 100. Localización, ¿cuántas localizaciones hay en el cuerpo? Edad, o sea, todo esto tenemos que combinar para ver en qué estado está el paciente. Y esto generalmente obedece a gran parte a criterio que nosotros podamos tener para la elaboración de esto. Lesiones concomitantes y muchas otras cosas que tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Entonces el tratamiento va a ir dirigido a múltiples zonas de múltiple manera y por diferentes áreas o especialidades. Entonces vamos a tener un tratamiento en los primeros momentos hemodinámico, ¿no es cierto?, para ver esas pérdidas de líquidos que tiene, alteraciones humorales, hemos visto en toda la fisiopatología cómo se altera la glucosa, el glucagón, la secreción de TSH y todo ese tipo de cosas. Tratamiento de algunos órganos, por decir, paciente que va con insuficiencia renal o insuficiencia ventilatoria. Hay que tratar la destrucción de tejidos, o sacar de tejido que va a reemplazarlo. Hemos visto que son pacientes que tienen un gasto energético mayor. Hay que tratar la infección, hay que mejorar esa inmunología, como hemos visto que es un inmunosuprimido, mejorar o dar tratamiento dirigido a la inactividad física, tratar los trastornos sociales, los trastornos psicológicos. Vuelvo a repetir, es netamente sistémico. Entonces el tratamiento inicial va a ir dirigido a su reanimación, estabilización y valoración de la lesión. Como les dije, si un paciente viene caminando, entonces ya esta primera prioridad de ventilación, circulación ya prácticamente queda en segundo lugar. No se olviden que durante la evaluación de cualquier paciente, de cualquier patología, lo ideal es desnudar al paciente para llevar a efecto una buena exploración. A veces en las quemaduras, a una acción, que la quemadura obedece una reacción por correr, sufre caídas, se choca o cualquier otro tipo de cosas. Y muchas veces la quemadura es menor, pero la complicación de esta acción puede traer como traumatismos abdominales cerrados, fracturas, X y Y cosas. Entonces siempre es necesario desnudar al paciente. En cuanto a la historia clínica debe ser completa. Y al decir completa, hay una historia clínica que debe ir dirigida al paciente, si está en condiciones de referirte, a otra fuente que puede ser un familiar o un amigo el que ha visto la quemadura y a otro familiar para ver qué patología tiene el paciente. Como generalmente las quemaduras es un accidente, entonces muchas veces el paciente tiende a ocultar o a culpar a otra persona, ¿no? Entonces, pero deben ser las historias clínicas claras, precisas para evitar eso. No se olviden que siempre es necesario identificar al agente causal, o sea, cuál es el producto, qué es lo que ha provocado la quemadura.
Entonces en ese momento habrá un tratamiento inicial y el tratamiento inicial dependerá de la superficie corporal quemada o dependerá de lo que ustedes necesitan o quieren conseguir con el tratamiento. Si ustedes ven por conveniente que es un paciente gran quemado que va a necesitar resucitación hidroelectrolítica, entonces se tendrá pues, que colocar una sonda Foley, un buen catéter venoso. Si va a haber desbalance hidroelectrolítico, una sonda nasogástrica, dar una muy buena analgesia, porque la quemadura es una patología de las más dolorosas que puede existir. Y no se olviden que el peso es importante. Es importante por el hecho que nos va a guiar cómo evoluciona ese paciente, si está hematizándose o está desnutriéndose, dar la cantidad de líquidos, dar la medicación, dar la alimentación, que va a girar todo en el peso. Y el otro punto es pedir los análisis, los que estén a su alcance y que puedan ser necesarios. Generalmente se pide todo lo que es necesario porque nos va a servir como patrón de base para ver cómo está avanzando el tratamiento. Una vez que hemos hecho eso, viene pues el tratamiento, ¿no es cierto?, de la quemadura. El paciente ya se quemó, ya no hay nada más que hacer, ya está la lesión hecha. Entonces no es tan urgente someterlo a una curación. Claro que tiene que curarse, pero no es una cosa inmediata, ¿no? Entonces debe curarse en un lugar aséptico, un lugar totalmente limpio. Lavar todas las áreas quemadas con cualquier detergente, tratar de sacar todos los detritos que pueda tener, ver si es una quemadura circular, hacer una esclerotomía, no esperar que venga el síndrome comportamental y tomar otras medidas generales. Si estos pacientes son producto de un accidente, a veces la quemadura pasa a segundo grado, a segundo lugar, y se trata, ¿no? Por si hay el traumatismo, si hay un tecto, ese tipo de cosas. Entonces acá tienen esta grafiquita que más o menos encierra, ¿no? Hay que asegurar las vías aéreas, revaluar la posibilidad de lesión inhalatoria, sonda nasogástrica oyeyunal si es que acredita, calcular la superficie, hacer la esclerotomía, evaluación de pulso, sondas, y lo más saltante de esto es la irrigación de la quemadura química solo con agua por 30 minutos. Todas las quemaduras, el único antídoto que existe es el agua, hasta para la eléctrica. Entonces viene el otro punto que son las indicaciones de hospitalización. ¿Qué paciente debe hospitalizarse? Entonces debe hospitalizarse todo aquel paciente que tiene una quemadura de tercer grado superior al 2% o una quemadura de segundo grado superior al 15% en adultos y 10% en niños. También debe hospitalizarse alteraciones, quemaduras de la cara, manos, periné, quemaduras eléctricas, químicas por inhalación, pacientes de alto riesgo, pacientes con enfermedades previas o politraumatizados, sospecha de malos tratos, abandono, etcétera, etcétera. Esto es criterio. Si ustedes dicen, yo voy a hospitalizar por esto y para esto, está bien, pero no es el hecho de hospitalizar porque tiene que hospitalizarse y quitarse la responsabilidad del paciente. Un quemado crítico se considera aquel que tiene una quemadura mayor al 25% de segundo grado. Para todos es 20% en algunos y para otros el 10%, ¿no?, en niños. Pero para los efectos de evaluación y de notas, 25 y 20 vamos a tenerlos en cuenta. Quemaduras de tercer grado superior al 10%, sea adultos o niños, y las mismas otras especificaciones de la hospitalización, ¿no? Cara, con eléctrica, complicaciones, o pacientes con riesgo de enfermedades previas. Factores que contribuyen al shock, ya acá estamos repitiendo lo que hemos dicho inicialmente, es el aumento de la permeabilidad, que va a ser el edema intersticial, el aumento de secuestro de líquidos de la célula, que es el edema intracelular, aumento de pérdidas de agua por evaporación que están dando en las flectemas y en la parte expuesta, y destrucción de los hematíes. Esas son las 4 causas del shock hipovolémico en paciente quemado. ¿En quiénes se debe iniciar una resucitación hidroelectrolítica? También esto es un tema de revisión para todos, pero para efectos de escritura tenemos estos parámetros. Todo paciente debe iniciarse un proceso de reanimación. Entonces, en adultos mayores al 20%, en niños al 10%, las quemaduras eléctricas, edades extremas con afectación. Todos estos pacientes necesitan una resucitación hidroelectrolítica. La reanimación adecuada es la terapéutica más importante en el tratamiento de quemaduras. Existe un error en la estimación de superficie corporal quemada inicial en la profundidad que lleva generalmente a sobrecalcular el volumen de reposición de fluidos. Generalmente se sobrevalora la extensión y se subvalora la profundidad. Reposición hidroelectrolítica.
La administración inmediata de fluidos con suero fisiológico lactato-rinde es fundamental. Todo transporte que debe demorar, ustedes que van a estar en periferia más de 30 minutos, debe ser transportado con una vía, ¿no? Todo quemado que sea superior al 15%, quemaduras con evidencia de shock. El objetivo es el sostén hemodinámico durante las primeras 36-50 horas, periodo de máxima hipovolemia. Es durante todo ese tiempo donde ustedes deben dar lo que nosotros acostumbramos en la parte clínica, volumen por diuresis, ¿no? Yo quiero que este paciente orine 50 o 70 centímetros, ¿con cuánto? Con pasando 200, pasando 300, entonces ahí lo estabilizo y eso es lo que voy a dar. Olvídense prácticamente de las fórmulas para dar este tipo de restricción electrolítica. Hay que evitar la rehidratación excesiva por riesgo de edema tisular, pulmonar y cerebral y necrosis y aumento de las lesiones por quemaduras con un estado sobrehidratación. No significa dar bastante líquido, que esté bien hidratado el paciente. Objetivos de la reanimación electrolítica es mantener un volumen circulante efectivo, preservar la perfusión de los tejidos, minimizar la isquemia y la respuesta inflamatoria sistémica, alteración de la permeabilidad microvascular tanto en tejidos normales como en quemados, pérdida de fluidos ricos en proteínas desde el compartimiento intravascular al extravascular y la corrección agresiva de esta depresión. Conduce edema y lesión isquémica. Objetivos del tratamiento hidroelectrolítico es eliminar una eliminación adecuada de orina, que debe ser en un paciente quemado o generante por líquido 0.5 a 1 por kilo de peso. Los pulsos deben ser inferiores a 120, la extremidad aparentemente está bien perfundida, sensorio normal, pH heteronormal y saturación normal. Eso nos dice que estamos yendo por buen camino en nuestra resucitación. Hay que restringir las pérdidas de líquido y aportar la menor cantidad de volumen para mantener adecuada la perfusión. No se olviden de eso. No por dar mayor volumen, el paciente está bien perfundido. El objetivo de la reanimación es reponer las pérdidas de sodio y plasma, o sea, de sodio y agua. Y acá hay un montón de fórmulas, como son la de Parkland, que es de 4 por kilogramo por superficie corporal quemada, la de Evans, son múltiples, son como 120 fórmulas de resucitación hidroelectrolítica. Ninguna es mejor que la otra. Todas son iguales. El paciente quemado, lo que yo les puedo decir, no pueden ustedes ponerlo a un paciente quemado, ponerle a piloto automático, o sea, hacer sus cálculos y mandar. No, el paciente quemado debe ser evaluado cada hora. Y según eso, ver la reposición tanto de líquidos como de electrolitos si es que tuviese alguna alteración en su pH, en todas esas cosas. Entonces, la reanimación adecuada es un volumen urinario con una densidad cada hora, electrolitos, son los análisis que se debe pedir cada hora dependiendo de los pacientes quemados. Signos de reanimación adecuada: sensorio claro, pulso menor a 120, excreción urinaria 0.5 a 1, tensión sistólica mayor a 100, presión venosa central de 5 a 10, presión de enclavamiento pulmonar de 5 a 15 y un pH sanguíneo normal. Es lo que nosotros debemos tratar de conseguir sin agredir mucho al paciente, ¿no? Porque imagínense, están midiendo cada vez la presión venosa central o presión de enclavamiento pulmonar, trae mayor riesgo. A pesar de todo esto, hay pacientes que son de difícil reanimación. Estas son las quemaduras eléctricas, porque generalmente las quemaduras eléctricas nos muestran poco área quemada externa, pero la gran cantidad de quemaduras está internamente. Las lesiones por inhalación también, no se olviden que la superficie pulmonar es grande, quemaduras térmicas circunferenciales, grandes quemaduras refractarias a reanimación incorrecta, ¿no? Que no se ha reanimado adecuadamente, o una reanimación inicial tardía o insuficiente. Esta es una guía, como hay tanto tipo de quemaduras, es una guía para ver, y esta es la guía que tiene el Hospital Almenara. Dice, pacientes menores de 40 años y con una quemadura inferior al 50% de superficie corporal quemada sin inhalación, debe iniciarse una resucitación hidroelectrolítica con cristaloides, las primeras 24 horas, y después, si desean, seguir con proteínas de 12 a 18 horas posteriores a la reanimación. En pacientes mayores de 40 años y menores de 5 años con quemaduras masivas más del 50%, hay que iniciar cristaloides isotónicos como fluidoterapia inicial
y coloides para mantener la estabilidad. O sea, en estos pacientes ya hay que mezclar los dos. Y pueden necesitar en algunos casos un soporte inotrópico. Paciente con quemadura y lesión inhalatoria severa, combinación de cristaloides y coloides, ¿no? Considera dopamina, dosis renal, si hay diuresis pobre a pesar de grandes cantidades de volumen. Entonces son guías para más o menos nosotros iniciar qué tipo de lesión tenemos que hacer. Paciente que no responde a fluidos, entonces cuando ustedes vienen, un paciente viene con quemaduras, entonces dice no responde el paciente, no saben si está en insuficiencia renal o es el volumen que me le han pasado. Entonces a estos pacientes se prefiere darles en bolos, darles 150 o 200 centímetros cúbicos en bolo y chequear si es que hay diuresis, ¿no? Mantenimiento generalmente se le da la mitad de lo que se le ha dado el primer día o esa fórmula que tienen ahí, ¿no? Cuidado de las heridas, el objetivo de la curación es proteger el epitelio dañado, minimizar la colonización de bacterias y hongos, proporcionar una función de férula para mantener la posición funcional deseada. La cobertura debe ser oclusiva para evitar pérdidas de calor o minimizar la estrés por frío y la cobertura debe aliviar el dolor. Entonces, dicho de otra manera, el objetivo de las quemaduras, del tratamiento de las quemaduras, el tratamiento de las quemaduras es minimizar el dolor, favorecer la reepitelización y que no haya colonización muy marcada. Hay directamente pomadas que son puestas directamente en la quemadura con apoyos de algodón por enzimas. Una de ellas son la sulfadicina plata o la mefenina, pilomixina. Entonces hay un montón de productos ahora en la actualidad para poder usar en el tratamiento de los pacientes quemados. Y el nitrato de plata, el 5%, ya no se usa por el hecho que traía mucha complicación como es la herida, tiña la ropa de cama, o sea, tenía que estar húmeda la quemadura, o sea, era muy difícil de manejarlo. O sea, prácticamente el nitrato de plata ya desapareció. Solución de Danke tampoco ya no usamos. Entonces acá tenemos el tratamiento quirúrgico, es un niño en el cual se le ha injertado en la cabeza, tiene un injerto de piel fenestrado, o sea, con poquitos cortes, igual un injerto de piel parcial fenestrado. Esta es una piel de banco, ¿no? Un cultivo de piel que nosotros desgraciadamente no lo tenemos en Arequipa, en Lima. En el Hospital de Niños ya están empezando a hacer el cultivo de queratinocitos, nosotros no. No hay eso. Bolivia sí tienen todos sus hospitales, pero nosotros no. Y acá están los apósitos biológicos, ¿no? Esta es una piel, una dermis parcial que se pone, pero el problema son los costos. Entonces ahí tienen un paciente con una quemadura de 3er grado, le han hecho una limpieza quirúrgica. Y acá, factores predisponentes de la infección, no se olviden que la mayor cantidad de las infecciones de los pacientes quemados son dados generalmente no por la herida. O sea, el shock en el paciente quemado generalmente no es a través de la herida, es por las punciones, por los catéteres, por la forma donde se lleva el tratamiento de las curaciones. Listo, esto es todo lo que tenía que decirles. No sé si ustedes hasta aquí tendrán alguna pregunta. Entonces no se olviden que para llegar a esta patología lo más importante es la prevención. Entonces, para evitar las quemaduras eléctricas en niños hay que dar protección y educación a los niños, ¿no? Saber usar los artefactos eléctricos en sus diferentes sitios. ¿Sí? Caminar descalzo, la tierra, todas esas cosas. No se olviden que el único antídoto para las quemaduras es el líquido, es el agua, ¿no? Esos departamentos que son los más caros de Inglaterra se queman, ¿por qué? Por ese mal uso de la electricidad, ¿no? Los enchufes múltiples. Eso es todo lo que tenía que decirles, jóvenes. No sé si tendrán alguna pregunta. Hola. Listo. Entonces, si no hay preguntas, ya están sus 2 clases dadas, ¿ya? Listo. Nos vemos entonces. Dime. Listo. Nos vemos. Que pasen una bonita noche. Nos vemos el lunes. Hasta luego.